bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Lo primero de todo es que tengo a Emilio, que aunque está jubilado, ha venido y está haciendo todavía, él tiene esas reminiscencias, ¿no? También tenemos a Juan, anterior director, que para nosotros es un gusto veros a los dos aquí en esta conferencia. Bueno, pues como les decía, lo primero de todo felicitarles el año. Feliz año 2018, que esperemos que sea para todos un estupendo año. También para la biblioteca, puesto que celebramos nuestro 20 aniversario. Como saben ya, han sido 20 años, que han pasado muy deprisa. Ahora esto es como la canción, el 20 años no es nada. Y bueno, pues lo que queremos hacer, estamos preparando toda una serie de actividades que nos van a ocupar todo el año. Cualquier iniciativa de ustedes, por supuesto, será bienvenida, pero vamos, simplemente quería un poco informarles de toda esta, que para nosotros es muy importante, y que todas las actividades que hagamos van a estar un poco enfocadas en ese 20 aniversario de Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Pues para empezar este año de nuestro cumpleaños cerramos un ciclo de conferencias que hemos estado celebrando desde septiembre, creo que fue, desde septiembre del 2017, un segundo ciclo de conferencias sobre personajes toledanos del siglo XX, un ciclo que hemos organizado entre la Asociación de Amigos de la Biblioteca y la propia biblioteca. Un ciclo que cuando yo llegué, aprovecho que está Juan para decirlo, cuando yo llegué a la dirección, sustituyendo a Juan, pues estaba prácticamente organizado. O sea, quiero decir que esto no ha sido un mérito nuestro, sino que ya era un mérito de Jesús, como presidente de la asociación, y sobre todo de Juan, ¿no? Que ha estado un poco preparando entre los dos este ciclo. Como bien saben, porque veo caras conocidas, gente que habéis estado participando en todas estas conferencias durante todos estos meses, ha sido un ciclo muy bien acogido, ha tenido muchísima participación, ¿verdad, Jesús? Y muchísima aceptación, lo cual pues agradecemos mucho, ¿no? Porque todas las cosas que hacemos en esta biblioteca intentamos hacerlas, lo primero de todo corazón y lo segundo para que a la gente les guste y que puedan ser útiles para todos. Como les decía, cerramos este fantástico ciclo con un broche de oro especial. Tenemos a Jesús Fuentes, que nos va a dar esta última conferencia, una conferencia sobre un mural que está en la Universidad Laboral, efectivamente. Entonces, bueno, pues para mí la verdad es que es un gusto presentarlo, porque todos estos meses, aunque ya lo conocía de antes, pero todos estos meses que llevamos con estas conferencias y con otras cosas de la asociación, tengo que decir que es todo un placer trabajar con él, un placer reunirme con él, hablar con él, porque es tal sus conocimientos, su capacidad de comunicación, su amabilidad, en fin, su disposición, que yo estoy encantada. Yo quiero que Jesús siga de presidente de la Asociación de Amigos durante mucho tiempo, porque de verdad que yo cuando veo que viene a verme, para mí es un respiro, es decir, aparte que me encanta hablar con él, algo personal, ¿no? Pero que es un respiro, decir, ay, viene Jesús, si Jesús está ahí, esto está bien hecho, ¿no? Esa es un poco la idea que yo me llevo de este ciclo y de otras cosas que llevamos haciendo, son poquitos meses, y haremos muchas más en este año, por supuesto. Entonces, bueno, pues solamente decir que para nosotros es un broche de oro, es un lujo contar con esta charla, cerrando este fantástico ciclo. Como les decía, les voy a decir ya exactamente el título de la conferencia, es que sin gafas no leo, no puedo leer. El título es El mural del anillo, de 1976, de la Universidad Laboral de Toledo, que es una curiosidad artística de Susan Grant y Raymond Herald. De todo esto ya les hablará Jesús muy bien y muy extensamente, ¿no? Y además que está en trámite para ser declarado bien de interés patrimonial. Con lo cual, bueno, pues yo la verdad es que viendo ahora, preparando un poco el PowerPoint que nos ha traído Jesús, ¿no? Con el que va a ilustrar la conferencia, me he quedado absolutamente deslumbrada, porque yo no conocía este mural.
Y entonces, bueno, pues sé que la conferencia, desde luego, nos va a dejar fascinados, ¿no? Aunque sé que no hace falta, pero voy a hacer una brevísima semblanza de Jesús Fuentes. Todos le conocemos de sobra, pero bueno, siempre una pequeña presentación de la persona que nos da la charla, pues siempre es interesante, ¿no? Y a mí me gusta hacerla. Jesús Fuentes Lázaro ha nacido en Toledo en 1946. Digo el año porque lo he enterado ahora, pero es sorprendente, porque desde luego no lo aparentas. Es verdad. Y quedas impresionada. Cuando te dicen eso, mano. Es licenciado en Filosofía y Letras, rama de Geografía e Historia. Además de historiador, pues ha sido político, como ustedes y todos sabemos, profesor y también periodista. Fue diputado por el PSOE en la primera, segunda y tercera legislatura, además de senador por Toledo en la cuarta legislatura nacional, ¿no? Fue nombrado primer presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en diciembre de 1982, en la época preautonómica, hasta junio de 1983. Por lo tanto, es nuestro primer presidente autonómico de esta nuestra comunidad, ¿no? Como se dice. Ocupó también el puesto de secretario general del PSOE provincial de Toledo desde 1981 hasta 1987. También fue concejal del Ayuntamiento de Toledo desde ese año 87 hasta 1991. Por lo tanto, su trayectoria política y pública, la verdad es que es amplia y de todos conocida. Después, dentro de su faceta docente, hay que destacar que fue profesor y jefe de estudios del Colegio Infantes de aquí de Toledo. También fue director provincial del Servicio Público de Empleo en Toledo. Y te jubilaste ya en ese puesto, ¿no? Sí. Es que no he tenido tiempo, cuando nos juntamos hablamos de muchas cosas de la biblioteca, pero de luego de nuestra vida no nos da tiempo. Entonces, bueno, en la actualidad, aunque está jubilado, pero no es así, porque hace tantísimas cosas, le pasa como a Juan, nuestro exdirector, que hace tantísimas cosas, escribe, es periodista, porque escribe en diversos medios de comunicación, habla en la radio, aparece en la televisión, o sea que no para. Es presidente de nuestra asociación, etcétera, etcétera. Es una persona con muchísima capacidad de trabajo, con muchísima iniciativa y desde luego yo siempre que lo veo y siempre que viene a verme es para ofrecerme o proponerme una iniciativa. ¿Te parece que hagamos esto? ¿Te parece? Y son todas estupendas, por lo cual yo encantada. Así que no me alargo más porque lo que queremos es escucharte a ti. Muchísimas gracias, primero Jesús, por esta generosidad de darnos esta charla y muchas gracias a todos ustedes una vez más y una tarde más por su asistencia. Así que les dejo con Jesús. Cuando cuentan tu vida te das cuenta que no has hecho nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir haciendo cosas. Os agradezco a todos los que estáis vuestra presencia, sobre todo, y entendedme, Juan, que fue con quien empezamos este ciclo y quien me animó a que yo hiciera esta charla, porque queríamos hablar de este mural, pero no sabíamos cómo. Bueno, fue Juan el que al final me embarcó en el proyecto. Por cierto, entre paréntesis, el reloj, Carmen, que nos pusiste aquí como para que sepamos cómo va el tiempo y no nos pasemos, es decir, nos anuncia lo que vamos consumiendo, fíjate, o sea, que procuraré terminar pronto, pero hemos empezado tarde. Quería decir, bueno, agradezco también al director de la Laboral, que ha venido, al que le agradezco, además de que esté aquí, pues todas las facilidades que me ha dado para poder contemplar el mural tranquilamente. De hecho, un día le pedí permiso en este mes de agosto y estuvimos por la mañana y por la tarde de un caluroso agosto allí metidos, yo y Emilio Reci, que era el otro que quería agradecerle, porque parte de todas estas fotografías que van a ver aquí se las debemos a Emilio Recio. Hicimos lo que pudimos, porque es un mural dificilísimo de atrapar.
es complicado, de hecho lo van a ver, hay fotografías que las mantengo, pero realmente las mantengo porque si no, no puedo explicar nada del cuadro, porque los brillos que tienen nos impiden realmente transmitir con nitidez el calado del dibujo y la trama de la cerámica. Bueno, y termino ya el capítulo de agradecimientos a la concejala de turismo y su marido, que han venido. Hablando medio en broma, medio en serio, le dije, no vendrás. Yo sé que los concejales tienen muchas cosas que hacer. Perder el tiempo en una charla de estos, pues es perder una parte de su vida particular. Lógicamente, se lo agradezco a los dos, especialmente porque sé lo que supone dedicarse a la política. Y ya entro. 3 gatos y un mural. ¿Por qué? Pues lo voy a explicar. Algo de culpa tienen las hermanas Vaquero. La última conferencia que dio Valle lo hizo en un tono familiar, en un tono coloquial. Yo tenía previsto desde hace mucho más tiempo hacer la intervención en un tono doctoral, solemne, pero cuando escuché a Valle dije, eso es lo que hay que hacer. En consecuencia, aprendiendo de los que saben, decidí hablar del mural, pero también hablar de algunos aspectos de la vida particular, mínima, no diré todo, de estas dos personas, de estos dos, bueno, más que personas, yo creo que personajes. Bueno, ahí tienen una fotografía de Susan y de su marido, Raymond Edan, que en algún momento se cambió de apellido y le gustaba más llamarse Raymond de Neve. Neve es un tal Felipe Neve, que fue primer gobernador de la ciudad de Los Ángeles. Entonces, Raymond recuperó esa especie de unión ancestral con sus antepasados españoles para hacer gala de alguna forma de que él tenía esos orígenes. Otra fotografía más de cerca, bueno, Raymond hace unos meses murió, es decir, que hace muy poquito murió, ha tenido una vida muy larga, y llegamos a tiempo de que supiera que en Toledo nos estábamos peleando por poner en valor no solo este mural, sino también la obra. Y dicho esto, bueno, les decía que íbamos a hablar de gatos, aunque ahora mismo voy a dejar los gatos a un lado, por un momento, para hablar de cómo llegan a Toledo. Se dedicaban a cuestiones de venta y mercancía de antigüedades. En un momento determinado se fueron de París y se trasladaron a una casa que estaba medio derruida y allí empezaron a reconstruirla. Y en ese momento pasó por allí un comerciante de los antiguos de Toledo, que no esperaba a que le llegara el cliente y además una vez que le llegaba hasta a veces le maltrataba, sino que se iba por Francia y supongo que llegaba hasta Inglaterra vendiendo su mercancía, vendiendo pues las mantelerías que supongo que eran de Lagartea y los damasquinados que eran de Toledo. Y se paró en la casa que estos dos señores estaban arreglando, le debieron de comprar algo y siguió viaje adelante. En otro momento, Raymond viene a Asturias, está buscando material para llevar a sus negocios. Y desde allí alguien le dice, hombre, ya que estás en Asturias, ¿por qué no te acercas a Toledo? En aquel momento también Toledo era como un centro de comercio de antigüedades. Yo creo que era ya más leyenda que realidad, había sido mucho más antes, pero todavía parece ser que se conservaba la leyenda. Entonces, pues bueno, llegaron a Toledo y yendo por la calle, supongo que Hombre de Palo, camino de la catedral, de repente Susan gritó, ¡oh, Bernardo! Esto
Marina lo podría decir mejor que yo, porque hay que saber el tono francés de lo Bernardo que ella debió decir en aquel momento. Bueno, Bernardo era al que le habían comprado la mantelería y el damasquinado que aquel caballero. Al final, decidieron quedarse 13 años. Y ahora tengo que hacer aquí una chapuza de estas que no me gustan nada porque siempre suelen salir mal. Y ahora quiero ponerles esto. Es un vídeo que me hizo una profesora de medios de comunicación, pero ya ven que tiene algunas dificultades por los brillos, pero lo que quería es que de alguna forma se viera la magnitud. Exacto, la magnitud de lo que estamos hablando. Está situado en la cafetería de la Universidad Laboral. Tiene aquella pared, este panel central más la parte de abajo, continúa en la otra pared, que la tienen aquí a continuación. Ahí ven la entrada que da donde tienen los camareros las cosas. Continúa y llega hasta la salida-entrada de la cafetería. Bueno, pues aquí no me aparece como presentación. Aparte de eso es que no se ve nada aquí. Bueno, es un mural en total de 130 metros, hecho entre 1976 y 1979. Es decir, ese mural que ustedes ven de 130 metros se construyó en poco menos de 3 años. En Toledo hicieron muchas cosas esta gente, de hecho lo veremos después, algo. Y entre otras conocer a los ciudadanos, algunos de los habitantes de la ciudad. Uno de los que conoció fue al matrimonio formado por el director de la Universidad Laboral y esposa. El primer director de la Universidad Laboral se llamaba José Manuel Gutiérrez Bravo y establecieron una magnífica relación con ellos. Y en algún momento debieron de hablar de que ese centro arquitectónico modélico en su momento, porque la Universidad Laboral fue un modelo de edificio docente sin precedente en España en aquella época, tenía el modelo de los colegios anglosajones, en módulos, con mucho espacio, con zonas verdes. De hecho, hoy me decía el director que el Colegio de Aparejadores, me parece, quería visitarlo, quería hacer una visita al centro por las arquitecciones arquitectónicas que tiene. Bueno, pues supongo que en algún momento debieron de hablar de lo bonito que era el edificio, pero lo desnudas que estaban las paredes. Y así nació la idea, supongo, de esbozar algún cuadro para algunas de las estancias de la Universidad Laboral. A Susan y a Raymond les pareció que era un reto hacerlo en cerámica. Ya habían hecho algunas obras pequeñas en cerámica que circulan por ahí, todavía están, yo ya he visto alguna. Pensaron hacer la obra en cerámica para que sirviera
no solo para hacer un trabajo decorativo, sino también que fuera como una parte didáctica para que los alumnos pudieran aprender, pudieran manejarse entre la cerámica para ver si alguno se dedicaba a ella. Bueno, al final optaron por hacer cerámica de cuerda seca con superposición de esmaltes. Está cocido, que era la primera vez que se hacía en Toledo, todos los ladrillos que forman el mural están cocidos a 1200 grados. Evidentemente, la temperatura, para los que saben de esto, y yo he pedido, lógicamente, algún auxilio, es muy importante a la hora de cocer y a la hora de cómo se comportan, cómo reaccionan los óxidos y los colores, porque cada uno tiene su propia dinámica, su propia personalidad. Bueno, se arriesgaron e hicieron esto, que me lo saltaré para no perder tiempo, porque ya lo hemos visto. Este era el plan B que yo tenía preparado, por si acaso no salían bien las cosas del vídeo. Decidieron empezar a hacerlo. Hicieron 3 paredes, 3 lienzos. Y aquí retomo otra vez los gatos. Como buenos franceses eran amantes de los gatos. Yo no quería decir el tópico, pero al final no me queda más remedio que decirlo. Encontraron Susan se encontró a una gata abandonada cuando tenían una tienda pequeña en la calle del Ángel. Allí habían abierto una tiendecita donde hacían cerámica para vender a los turistas que en aquellos momentos pasaban hacia San Juan de los Reyes por la calle del Ángel, no hacían el recorrido que hacen ahora. Recogió a la gata y siguieron trabajando y empezaron a construir, ahora sí, este primer mural, que es el que ocupa la pared según se entra a la izquierda, perdón. ¿He dicho bien? A la izquierda. Como verán aquí, lo que tenemos es una representación idealizada de Toledo. Es Bizancio, es Roma, es Rávena. Bueno, seguramente es un poco de todo. Ellos trataron de presentar Toledo pues como creían ellos que podía ser en una ciudad idílica. Y ahí tienen la superposición de todos los monumentos básicos que se divisan desde cualquier periferia de Toledo. De ahí que sea muy importante que no se construya en los alrededores cercanos a Toledo, que desterremos esa teoría de la vertebración a través de la aglomeración, porque lo que nos hará será perder parte de la personalidad de la ciudad. Entonces, eso es lo que reproducen aquí. Continúo. Voy a darle marcha atrás, porque no sé si ven aquí, ven esto que sigue por ahí abajo y continúa por allí. ¿Lo ven? ¿Lo perciben? Bueno, es un anillo. Es el río Tajo. Yo le he dicho a Matilde, la hija de Susan Gran y de Raymond, que el nombre venía del anillo de Toledo, del anillo del río Tajo. Y de hecho tiene mucho de parecido, aunque seguramente no lo conocía, con este grabado, que es la primera representación gráfica de Toledo, la primera que tenemos, es de 1548. Si se dan cuenta, tiene algo de parecido. El anillo que se representa aquí y el anillo que se representaba en la visión de Toledo de Susan Gran y de Ramón Herán. Otra teoría, lo que me cuenta mi Matilde, es que realmente no tiene nada que ver con el Tajo, sino que un día, yendo con un 600 que tenían por la carretera del Valle, vieron Toledo en medio, como flotando en medio de una
niebla espesa que hacía que pareciera, pues eso, una ciudad en el aire, suspendida en el aire. Bueno, no sé cuál de todas las versiones será la mejor, da igual, porque es un tema puramente nominalista. Es decir, ¿por qué lo llamó así? Eso es otra cuestión. Si es verdad que luego después entraría en contacto con algo más relacionado con el anillo. Seguramente conocía las novelas de Tolkien. Por cierto, las novelas escritas con mucha anterioridad a que luego aparecieran las películas, que es lo que la gente conoce. Conoce las películas, no conoce las novelas. Bueno, esto ya voy un poco más deprisa porque son, para que vean detalles exactamente del mural. Bueno, como verán, hay una especie de cuadro escénico mágico, o por lo menos a mí me lo parece, sin entrar a hablar de los personajes que pueblan tanto el cielo como la tierra. Más ven las dificultades de la fotografía, que les digo, si se le quita brillo, se oscurece. Aquí en esta se le ha aplicado el Photoshop y no ha salido muy favorecida, que digamos. Es otra visión del mismo mural, del mismo panel, otra más, la que aparece, por ejemplo, la torre, una de los torreones del ayuntamiento, perfectamente reconocible, pero también perfectamente idealizado. Y aparecen también unos personajes. Se lo pongo para que vayan viendo la precisión del dibujo que hay y la finura que hay que tener para conseguir esto en el horno, que no es nada fácil. Son personajes fantásticos, no sé si aquí llegan a percibir la cara de ese personaje, que no me atrevo a calificarlo, que está lleno de un ropaje de colorido. ¿Lo perciben? No sé si. Yo es que sí lo percibo, pero porque estaba allí muchas veces. Si no, resulta muy complicado. Un detalle que yo quería ponerle en las manos era como algo que les preocupaba muchísimo. Después volveremos en otro panel a poner otra mano. No sé si es casualidad, seguramente. Lo mismo le pasaba al Greco, pero seguro que es casualidad. Lo que pasa es que resulta que a veces de casualidades se va construyendo la historia, o con casualidades se va construyendo la historia. Bien, este es un detalle que yo le había puesto aquí para que apreciaran cómo no hay ni un solo espacio vacío. Todo está lleno, con lo complicado que es eso. Bueno, uno de los personajes que está flotando en esta ciudad, que a su vez está flotando sobre sí misma, hubo gente que dijo extraterrestres. No, yo creo que es una cosa distinta y me atrevo a esbozarla. A mí me parece que ellos conocían parte de la doctrina de lo que se llama el conjunto de Hermes Trismegisto. Es un conjunto esotérico y él establece, el que fuera el autor, porque es un individuo de referencia de la Cábala, establece algunas leyes que rigen el universo. Y la primera que establece es: lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Bueno, yo creo que eso es lo que ella pretende, presentar una ciudad poblada de gente, poblada de todo tipo de gente, inconcebible tanto en la tierra como en el cielo, y a su vez ven una serie de luciérnagas, espero que sean, que están pululando por ese cielo que es de un azul difícil de transmitir, es un azul malva más que un azul celeste. El azul celeste le recuperará más tarde. Aquí tiene un azul como muy atractivo, lo cual hace que este panel sea como muy tranquilo, como muy suave, como muy relajante. Bueno, un detalle, otro detalle más, otro detalle más. Algunos de los personajes que hay aquí, algunos tienen tendencia a hablar de la bizona de los personajes.
Bueno, puede ser una forma de intentar conseguir la dimensión, yo creo que no, yo creo que era simplemente pues, intentar colocar más personajes en la escena que están intentando representar. ¿Ven? Las dobles caras, la geminación de las caras. Más detalles. Esta señora puede ser actualmente totalmente moderna, no tiene ningún detalle que pueda ser antiguo. Este es otro detalle de algunos de los personajes que pululan por arriba. Detalle de la cara de ese personaje. Como verán, todo está completamente lleno, no hay nada, ni un solo espacio vacío, y además cuidado al detalle. Miren los adornos que tiene la mujer. Bueno, y antes de entrar, termino porque yo había empezado hablando de un gato que habían adoptado y que se llamaba Kiua. Bueno, pues Kiua tenía una manía, porque los 3 gatos que tuvieron y de los que vamos a hablar aquí, tenían manías. La manía que tenía Kiua era subirse en las estanterías donde ponían la cerámica para venderla y sin que se diera cuenta la dueña, con la pata, discretamente irlas tirando. Bueno, primer dato de la gata y la relación que tiene con Susan Grant y con Raymond Aron. Y pasamos a la siguiente parte. Yo aquí he puesto como una especie de transición, porque de Toledo se pasa al gran panel central que veremos ahora, pero hay ahí una parte de transición con una puerta que a mí me llamó la atención, porque yo creía haberlo visto en algún sitio. Bueno, ya sé dónde creo que lo he visto. Tamerlán no tendría ningún complejo en reconocer como suyo este tipo de puerta. Es decir, yo había visto esto, lo había visto en Uzbekistán, no quiero hacerles alardes de mis viajes, seguramente también en Irán, pero ahí no he ido todavía. Bueno, por esta puerta que aquí no se percibe, pero tiene vista en directo, tiene perspectiva, tiene profundidad, es decir, con lo cual han conseguido también la profundidad con la cerámica. En pintura ya sabemos que costó mucho hacerlo, lo consiguieron los pintores del Renacimiento, pero en la cerámica teníamos algunas dificultades para conocerlo. Bueno, pues esta tiene una importante profundidad de la puerta que hace que se suponga que el lector, quien ve, el espectador que está delante del cuadro, entienda que hay que hacer algún recodo para acceder a ese salón. Bueno, todos somos invitados a una fiesta precedidos por esta especie de vocero mágico que va anunciando que los toledanos, o cualquier otro, va a entrar al gran salón donde se va a dar una fiesta. Y aquí tengo que hablar de otro gato, que es Galway, o Galván, para que nos entendamos en castellano. Coincidió que estaban haciendo este mural con el hecho de que uno de los hijos de la duquesa de Alba supiera que aquí había 2 franceses que podían saber algo sobre el ciclo artúrico. Entonces parece ser que vino a Toledo Jacobo, para más datos, para hablar con ellos, y a partir de ahí se comprometieron en tratar de difundir las obras del ciclo artúrico en España. Y realmente lo que hizo Jacobo fue encargar la traducción de la muerte del rey Arturo, bueno, de Mort Arthur, que sería la traducción La muerte del rey Arturo, a Susan y a Raymond. Me decía también su hija que mucho más orgullosos estaban de la traducción que hicieron y de los dibujos que luego ella dijo, será la siguiente fase de estudio de estos 2 personajes, que del propio mural. Comento lo que me dijo la hija. Bueno, Galway le pusieron el nombre de uno de los personajes de la corte del rey Arturo. Saben que
tenía su camelot particular el rey Arturo. Bueno, pues no sé si es correcto, pero me da igual, este sería nuestro camelot. Este sería la reunión que harían en Toledo aquellos descendientes o aquella gente emparentada con los héroes de las epopeyas artúricas. Se ve como se ve, y acepto porque no somos capaces, o por lo menos yo no he sido capaz de encontrar a alguien que lo haga mejor. Ven el panel central, esta es la fiesta, ven la parte de abajo porque se quedó vacía y entonces le parecía que le faltaba algo y entonces lo completaron con esta especie de maceteo continuo que no es ni más ni menos que un símbolo de la feracidad del río, o por lo menos eso quiero creer. Cuando había río, también quiero creer en ello. Bien, aquí vamos a empezar ahora a ver algunos de los personajes, algunos complicados de ver por los brillos, pero no sé si lo suficientemente expresivos para que ustedes perciban la aglomeración de ellos, de tal manera que hay alguno que casi ni se percibe. A mí me costó ver alguno. Hay una bailarina ahí. ¿La ven, verdad? Pues si la ven tienen mejor vista que yo. Efectivamente. Bueno, hay una bailarina, hay una mujer que nos mira, que atrapa al espectador, que llama al espectador, pero no sabemos exactamente cuál puede ser su mensaje, si de que participemos en la fiesta, o si nos quiere decir algo más. Y luego hay otra serie de gente. Detrás, aunque aquí no se percibe, un azul estrellado absolutamente intenso. Porque si algo tiene todo este panel es la mezcla de los azules, amarillos y dorados. Yo antes les hablé de Bizancio. Después de mucho investigar, me dicen que sí se sentía Susana influida por los brillos, por los dorados de Rávena. Yo pensaba que era de otro sitio, pero me dijeron que era de Rávena. Bueno, pues este panel es absolutamente dorado, de colores totalmente amarillos que contrastan con los tierras y los azules malvas de la primera parte y que veremos luego después en contraste con los azules mucho más intensos y los rojos intensísimos del último panel. Paso. Otro detalle de los personajes, esto está literalmente escaneado del libro porque no encontraba la fórmula. Saben que la Universidad Laboral editó un libro cuyas fotografías valen lo que valen, no diré nada, pero me parecía que servía para explicar un poco más o para que vieran mejor el detalle del mural. No responde exactamente a lo que es la realidad, pero hay que acercarse a la realidad como podamos. Por cierto, yo le sugerí a Matilde que el cielo era una copia del mismo cielo que hay en la capilla de San Luis en París. Me dijo que no. Bueno, nada más. Yo creo que sí, pero son también cuestiones de creencias. Bueno, detalles de los personajes, como ven, de una modernidad absoluta. Más detalles, fondo de flores y cielo estrellado. La bailarina que veíamos antes, que yo la tenía ahí preparada para ponérsela. Bueno, segunda parte del panel. Miren, para que vean las columnas que yo intentaba describirles, que la fotografía no describe, pero ven que predominan los amarillos junto con los verdes y los azules. Bueno, pues eso hace que le dé esa sensación absolutamente increíble a este panel. Tenemos un niño. Vean el suelo algunas veces nos hemos acercado al suelo para que lo vieran, porque el suelo está lleno de detalles. Otro grupo de personajes, de mujeres, algún detalle de las caras. Este que a mí me parece fantástico, me parece absolutamente hipnotizador. Más
alguien que animaba la fiesta. Contaría las historias de los caballeros del rey Arturo, incluso cantaría las propias historias del rey Arturo, bueno, posiblemente, o cualquier otra cosa. Bueno, más detalles del panel central. Como ven aquí, el cielo se percibe un poquito mejor. Y pasaríamos ya al siguiente panel, pero les voy a terminar contando la historia del gato. El gato le recogió, apareció un día en la puerta, en la ventana de la casa donde vivían Raymond Edal y Susan Grant, que era en aquel momento casi al lado del hospital de parapléjicos, en esa casa que ahora está abandonada. Bueno, allí apareció el gato hambriento, entonces le recogieron y bueno, le mantuvieron durante tanto tiempo que al final se fue con ellos, cuando se marcharon, cuando se volvieron a Francia, se fue con ellos, tuvo la manía de vivir y vivió 19 años. Parece ser que era un gato espectacular y desde luego gordo, enorme y supongo que muy agradecido. Siguiente gato. Y pasamos a la otra pared. Tammy es una gata también, hija de Kiwa. Esta gata se la regalaron a un soldado de la base norteamericana de Solseca. Se llevó la gata, estuvo con él el tiempo que fuera, pero cuando al soldado norteamericano le dicen que tiene que volver, les devuelve la gata y se quedan con la gata. No les terminaré la historia de la gata. Pasaremos al tercer panel. Aquí, como ven, también los brillos son tremendos. Pero si se dan cuenta, hemos cambiado la tonalidad totalmente. El paisaje de Toledo era un paisaje de tierras y de colores suaves. El panel central, la fiesta, era de colores de oro, de colores amarillos. Bueno, ¿qué ha pasado? Seguramente alguna transformación. Y de hecho salen por aquella puerta, si ven, los personajes como transfigurados. Y esa puerta no tiene nada que ver con la anterior. Esa puerta ya es otra puerta totalmente distinta. Me atrevería a decir, es una puerta que no es terrenal así como la otra. Esta es otro tipo de arquitecto el que ha elaborado esta puerta. De la fiesta salen transformados. Les voy a poner varias, a ver si somos capaces de ver un poco el conjunto. Repito, miren el impacto de color. Los colores rojos, sobre todo, son los que predominan, y los colores azules, azules oscuros, casi negros. Y aquí abajo incluso, en esta especie de río Tajo que nos fertiliza y que hace que las tierras de Toledo sean feraces, también ha variado. Después hablaremos un poquito del Tajo. Bueno, este es uno de los personajes que aparece cruzando la puerta. Como verán, ya todo de rojo intenso, ya de colorido fuerte. Algún detalle. Seguimos con los detalles, vean el fondo de la pared absolutamente rojo, incluso ahí tendría que algo se le ha ido el óxido en un momento determinado, aunque bueno, no queda mal del todo. Un detalle de una cara fantástica, pero así es todo, o sea, todo lleno, todo abigarrado, todo con detalles de cualquier tipo, pero que están ahí y que hay que intentar verlos. Bueno, más personajes, ya no son personajes reales, ya son personajes irreales, y si se fijan en este fondo, todo lleno de flores. Es algo espectacular. Un detalle más cercano, como ven, empiezan a tener como antifaces, es como si se pusieran una máscara porque fueran otros, distintos, después de haber pasado por aquella fiesta, por ese camelot que hemos dicho que era la fiesta. Bueno, pues otro detalle con otro tipo de... Aquí ya no son rojos, sino que son como marrones oscuros, burdeos, mezclados con tintas rojas. Ahora, imagínense lo que es esto, hacerlo en cerámica y con un horno
a 1200 grados. Por supuesto, el personaje ya con un antifaz. Bien, más personajes con antifaz, detalles de esos personajes. No sé si se están fijando en la parte de arriba, no importa porque se la voy a poner otra vez, pero en la parte de arriba los habitantes del cielo son distintos, van en otros pájaros distintos, van de otra manera distinta, tienen otras expresiones distintas. Por supuesto superan al Juego de Tronos. Bueno, miren detalles del pájaro fantástico en el que va uno de los personajes, el otro del fondo, lo mismo. Nos acercaremos a ver sus más detalles, veremos sus caras. No sé si lo ven, cómo predominan los colores fuertes, los colores intensos. Ahí tienen otro detalle absolutamente fantástico, y todo lo que está alrededor, claro. Yo les comenté que estuvimos una tarde metidos allí. Cuando salí, les juro que me costó me costó saber dónde estaba la realidad y dónde estaba la ficción, porque cuando estás delante de este cuadro, o yo soy un memo, o al final te atrapa de tal manera que te olvidas de la realidad. A mí me costó, porque prefería vivir en este mundo fantástico antes que en el mundo real, que es bueno, pero no es tan fantástico. Bueno, más detalles de esa pared. Otra perspectiva para que lo vean más. Bueno, aquí hay otro personaje que me parece fantástico, que no sé lo que es, que no, yo por supuesto rehuiría cualquier tipo de brujería o hechicería. Si alguien supiera explicarme cómo es, a mí simplemente me parece que impresiona. Este es un mural, por cierto, más para los sentidos que para la razón. De hecho, he tenido muchas dificultades para componer esto que les estoy contando. Y de hecho, sobre la marcha me estoy inventando cosas porque veo que me quedo corto cuando trato de aplicar la razón a lo que son los sentimientos. Miren la cara. Cara absolutamente increíble, con un tocado absolutamente increíble y con un fondo lleno de vida, lleno de naturaleza. Otro detalle. Más, y una mano de otra manera, con otro color, pero una mano absolutamente fantástica. Aquí les he puesto el detalle, pero fíjense la caída. O sea, lo que a mí me parece lo más delicado de la escena. Bueno, la cara, con disfraz. Bueno, este era otro detalle que quería ponerles para que vieran cómo está todo de lleno, cómo está todo abarrotado, sin que resulte barroco, por cierto, porque no resulta nada recargado, no resulta nada barroco. Bueno, este es un personaje que casi pasa desapercibido porque ya el director ha tomado la decisión de quitarle un congelador que había delante. De hecho, está todavía el enchufe donde estaba el congelador. Entonces pasaba absolutamente desapercibido porque el congelador lo tapaba, y sin embargo estaba este personaje absolutamente fantástico. La siguiente es que quitemos el enchufe y ya lo dejemos limpio. Bueno, había más cosas siguientes, pero bueno, eso ya es otra historia. Bien, ahora un detalle de las mariposas. Comparen, si se acuerdan, con las que vimos al principio, lo que yo decía que eran luciérnagas en el primer panel, y fíjense cómo hemos avanzado en perfección y en colorido en las mariposas. Les pondré otro detalle, bueno, ya no, bueno, vendrán ahora. Y ahí se termina el mural, pero claro, quedaba algo incompleto. Entonces decidieron hacer otra cosa, es cómo decorar la salida. Y yo he puesto aquí como título, bueno, no les he contado lo de Tami. La historia de Tami es que se volvió con ellos, se quedó con ellos, y también tenía una manía. Y es que cada vez que ponía música le gustaba, pero sobre todo tenía predilección por las valquirias de Wagner. Y cada vez que
Raymond ponía las valquirias, se acercaba al micrófono y allí se quedaba hasta que terminaba la sesión de las valquirias. Bueno, la salida, decía, es esta, se la pongo ahí. Hay un personaje que yo creo que trata de dar la despedida y dar la bienvenida a las personas que entran en esta cafetería. Simplemente les pongo el detalle. Luego les pongo, porque no puedo, y aquí perdónenme, a lo mejor mi propio sentido de la realidad me ha traicionado. Yo soy de los que sufren con el desastre del Tajo, como supongo que casi todos. Entonces sigo aferrado a la idea de que aquí hubo un río Tajo que era feraz, que regaba las tierras, que se bebía su agua. Recordarán también cómo se repartían con burros el agua. Bueno, pues esto es lo que yo creo que reproduce en parte, y si no lo creo me da igual porque lo que me gusta es soñarlo, lo que producen aquí. Es ese río que regaba esas tierras de Toledo. Miren cómo estaba de lleno esos peces que pescaban los pescadores de Toledo y que además luego se servían en los bares y en las tascas de Toledo. Bueno, hay más peces, ven más, de todo tipo. Se ha puesto la variedad, hay muchos tipos de peces, pero bueno, les he puesto algunas, ¿ven? Son todos distintos, con coloridos absolutamente intensos. Más peces, más, seguimos con otro tipo de peces. Bueno, otra clase de peces. Y todos estos, al final, hechos en la Universidad Laboral de Toledo el año de 1976, bueno, pues siendo el primer director el que se lo encargó, don Manuel Gutiérrez Bravo. A él le debemos que lo tengamos ahí, bueno, a él y a los que han venido después, por supuesto. Pero yo siempre que iba, y ahora les diré una confesión porque todavía estoy en tiempo, yo cada vez que iba a la Universidad Laboral, y fui mucho por razones puramente políticas, en vez de hablar de política me quedaba mirando el mural. Y la verdad es que yo iba intentando cazar profesores para que se unieran a la causa, pero la verdad es que me distraía tanto que a veces me iba con la sensación de que había visto algo maravilloso pero no había conseguido el objetivo. Yo miraba y lo que me preguntaba es ¿qué puede pasar en un momento determinado con este mural? Viene un director absolutamente moderno y decide esto no sirve para nada, lo tiramos y desaparece. Y no les cuento una historia que no sea posible. Es más, ellos tenían un cuadro enorme en un bar o en una cafetería en el centro de Toledo. Las separan, me dicen que sí. Ellos, los hijos, cada vez que venían, iban a verlo, pero se hizo una reforma y desapareció. Bien, pues esa inquietud era la que yo tenía. Si alguien viene en un momento determinado y dice esto es una cosa rara, esto no hay quien lo entienda, esto es una cosa que no tiene ningún valor, lo quitamos, lo tiramos, lo destruimos o desaparece. Esa era mi preocupación. Y eso es por lo que cuando tuve tiempo, que fue cuando me jubilé, como decía Carmen, me propuse a mí mismo tratar de rescatar, o por lo menos, de crear una especie de blindaje para que nadie pueda atentar contra esta obra, que a mí me parece magnífica y que citaré a una vaquero que me dijo la mejor obra del siglo XX en Toledo. Yo, que me fío mucho de su criterio, que me fío mucho de su olfato, lo he suscrito como mío y lo suscribo como mío. Bueno, pues aquí tienen a estos autores trabajando. Me han contado que realmente la imaginativa era ella, pero el artífice de las mezclas y de los equilibrios que había que hacer era él, trabajando en la composición de lo que sería el mural, que por cierto están adheridos a la pared. Se tuvieron que ir de Toledo,
no fue, parece, porque quisieran volverse a su tierra, por nostalgia de su tierra. Parece ser que hubo algún asunto sucio que no me atrevo todavía a decir porque estoy tratando de investigar. Bueno, y fuera, una vez que estamos ya fuera de la cafetería, nos dejaron también un regalo. Casi según se entra por una parte, por una de las escaleras que dan acceso a la biblioteca de la Universidad Laboral, enfrente hay un mural. El mural es este. Alguien ha dicho que es una virgen cátara. Me parece demasiado. En cualquier caso, es una dama que nos dice algo. Y nos dice lo que está escrito al lado. Vivan alegremente. Dedíquense a la vida. Súmanse al mundo espiritual o en un nirvana en el que todos podamos ser felices. Así que con ese mensaje que parece que está ahí y con el mío para el próximo año para todos ustedes y para todos nosotros, termino. Así que muchas gracias. Sí, por favor. Sí, solamente por aportar algún detalle, porque tuve la suerte de convivir con ellos en ese trienio del 76 al 79 y hablé bastantes veces con ellos. Según Susan, de las dos variantes planteadas, hay que pensar que, y según decía ella, todo este mural es una visión onírica de Toledo, por lo cual esa imagen que has presentado de ese recorrido que ellos hacían con sus 600 por la parte de atrás de Toledo, por el valle. Sí, por el valle, pues es verdad, según ella, que había ese día esa niebla y todo eso inspiró esa visión onírica de Toledo. Y otro detalle, por aportar, es cierto lo que manifiesta Jesús de que ella era la gran dibujante y la que imaginaba todo el mural en sí, la que lo plasmaba, pero luego el químico era él. Y yo recuerdo cómo iba recogiendo siempre vasitos de yogures y vasitos de plástico y les ponía el nombre del componente químico que tenía en cada vasito. Y yo le preguntaba, Raymond, porque te asomabas a los vasitos y no veías nada más que polvo blanco. ¿Cómo sabes tú en qué momento tienes que colocar cada cosita? Y él me decía, no, mira, los tengo clasificados, están todos numerados, todos tal. Y otro detalle en ese sentido muy importante, en la dificultad de la costura de la cerámica, es que él a mí me comentó alguna vez, dice, tengo que, para conseguir resaltar esos colores y establecer esos contrastes y que esos colores sean fuertes, como bien decías, tengo que cocerlo hasta 7 veces, por lo cual, imaginaos la dificultad que es esa, porque claro, tú lo metes una vez, lo metes 2 veces, 3 veces, y a la tercera vez aquello ha saltado por los aires, se ha resquebrajado tal, ¿no? O sea, la habilidad tremenda, ¿no?, de este hombre. Vale. Pues yo lo agradezco muchísimo, porque, bueno, confirman algunas cosas y yo lo que ando es detrás de la gente que los conoció para que hablen de ellos. He querido evitar la palabra onírico y de hecho, si se han dado cuenta, no la he pronunciado porque no quería caer en el tópico. Yo sé que la tendencia es pensarlo, presentarlo como una visión onírica, pero mi razón me dice que tenemos que seguir avanzando un poco más en la comprensión del mural para entender realmente cuáles son los mensajes. Ella es verdad que era la imaginativa, de hecho tiene un libro, que es el siguiente trabajo que me he propuesto a mí mismo, que, para tratar de difundirle, porque no se conoce, y luego escribió otros dos, uno se llama el Anillo y otro Hamid, aparte de Rabají, que ese sí está publicado, y evidentemente esos son obras suyas. Es decir, que yo creo que hicieron una especie de equipo perfecto, en el que uno era el imaginativo y el otro era el técnico. Bueno,
maravilloso. Y de alguna forma tú me lo confirmas, además de que me ratificas en la idea que me había comentado la hija, ¿no? Uno a veces piensa que es mejor lo que sueña que la realidad, pero la realidad es como es y hay que aceptarla. Así que muchas gracias. No sé si alguien más. El órgano que utilizaron es el que está en la Universidad Laboral, que se ha seguido usando. Pues seguramente. Seguramente. Dicen que sí. Los que son de la casa dicen que sí. Fantástico. Fantástico. O sea que todavía se conserva. Ojo, no venga un director que nos le tire. Hay directores tremendos. Dos preguntas. La entrada a la capilla también, que es de cerámica, también es suya. Sí, también. ¿Y por qué en la publicidad que se ha hecho en el acto se ha puesto el mural de la sala de música? Bueno, eso es un error. Eso es un error de los que lo compusieron, no más. Ah, pues se le ha atribuido a usted. Ayer por la tarde se le atribuyó a usted la Ya. culpa. Bueno, pues se le hizo el culpable porque no lo corregí a tiempo. O sea que sí que lo acepto. Sí, yo me juro que me di cuenta después, cuando ya estaba en marcha el ciclo. Pero ¿qué hacía? Volvíamos atrás cuando ya estaba en marcha el ciclo, así que preferí dejarlo, no decir nada, y bueno, uno está dispuesto a asumir las culpas y los errores permanentemente, así que lo lamento. He hablado mucho de protección. La laboral, la Universidad Laboral, el centro, ¿tiene alguna protección a todo ese patrimonio que tiene, tanto artístico como botánico? Yo Que creo no ha sido noticia lo de los pinos. sí. La variedad botánica que tiene la laboral, ¿hay algún tipo de protección en ese edificio singular? Bueno, podría hablar el director. Yo he hablado mucho también con el director sobre precisamente que no se pierda ese patrimonio vegetal que tienen allí, porque realmente ese edificio, una de las singularidades es el espacio verde, ¿no? Yo creo que el director está muy preocupado, y lo he visto, porque había riego permanente, y supongo que solo necesitan dinero para seguir metiendo más dinero en la repoblación de los espacios que se van deteriorando. Yo sí te digo que el edificio es único, el edificio como tal, en su contexto, pero también te digo, a punto estuvo de tirarse. Sé la fecha. Yo estaba allí cuando se cayó la escalera. Y los nombres, no que se cayera, que se hundiera, es que le tiraban, porque decían que era muy viejo y que no servía para los nuevos sistemas educativos y para las necesidades educativas. Sé dónde, cuándo y en qué despacho se planteó. Bueno, una vez más la suerte o la providencia nos ayudó, porque ese edificio es un edificio arquitectónicamente de los mejores que hay en Toledo. Lo que pasa es que está abandonado y necesita, como todo edificio, necesita un repaso gordo, que ha sido años de desidia, años de abandono, en un uso además que no es un uso tranquilo, es un uso beligerante. Bueno, imaginaos lo que es la conservación de este mural, que yo también alguna vez lo he pensado, en una cafetería donde antes se fumaba, más todo tipo de vapores que pueden emitirse. Bueno, ahora ya afortunadamente no se fuma. Bueno, se han conservado absolutamente intactos los colores. Es decir, la fortaleza y el trabajo de ahí, bueno, eso también es a considerar, porque claro, en las obras de arte no consideramos el esfuerzo que hay nada más que visual, es que ahí hay mucho más esfuerzo de otro tipo, mucha sabiduría acumulada que no tiene que perderse, porque eso también es patrimonio de nosotros, de los ciudadanos, en este caso de los toledanos, pero de los que vengan también después, el esfuerzo, la dedicación, la sabiduría que tuvieron y que emplearon para construir un mural que no se ha deteriorado a pesar del sitio hostil en el que estaba, y lo digo no con ánimo de ofender en absoluto, sino porque las cosas fueron así. No sé si te he contestado. Hay otro detalle en ese sentido, Jesús, y es que cuando Susan y Raymond presentan el proyecto, dado que el centro, si lo conocéis un poco, abusa mucho de la cristalería, todo que está pensado precisamente para dar luz natural a las aulas. Entonces,
a la hora de plasmar eso, la única pared consistente que había era esa, la de cafetería. Y bueno, y ahí se decidió poner. Ha habido intentos luego por parte de la dirección provincial de haber cambiado la cafetería a otro sitio y dejar eso como un aula cultural, pero los presupuestos a veces no dan para hacer un traslado de esas características. Esa por poco la Yo sé que el director también está en ese proyecto y que lo comparte. Comparte algunos más porque hemos hablado algo. sí. De lo que se trata es de que ese cuadro se pueda contemplar. Por cierto, y esto no lo he dicho, pero lo digo ahora, con la autorización del director, desde la asociación vamos a organizar unas visitas lógicamente el permiso del director, que me ha dicho que sí, al mural, para que quien quiera lo pueda ver en el sitio, donde está y como está en este momento, ¿no? De otra manera. Lo digo para que el que quiera pueda inscribirse. Va dirigido a los socios, pero yo creo que hay que abrirse a todo el mundo, no hay que ser tacaños en estas cosas. Entonces, los socios, pues vale, muy bien, los socios digo de los amigos de la biblioteca, muy bien, cuanto más mejor, pero yo creo que si alguien que no es socio, no le podemos obligar a que no lo vea. Luego, si quieren, apúntense porque fijaremos la fecha de acuerdo con el director, cuando menos trastorno haya, y si hay una, como dos, como tres, como cuatro, porque de lo que se trata es de que sea conocido, no de que vayan los japoneses allí en manada, que tampoco opino sobre ese asunto ahora mismo, pero sí que por lo menos los toledanos sepan lo que tienen allí y empecemos a valorarlo, porque cada una de las cosas que me ha ocurrido es, cuando yo hablaba con la gente, decía, ¿cómo? Pero que allí hay un mural, gente que había estudiado en la laboral y que había ido millones de veces a la cafetería, al final forma parte de nuestro paisaje y nos pasa desapercibido y no lo valoramos. Bueno, pues el que quiera que se apunte. Y ya decirles que tenemos la promesa del consejero de que será declarado bien de interés cultural o similar.